Hola, hola a todos mis ciudadanos universales, ¿cómo se encuentran hoy? Soy Gloria Rivero Roch, aquí en Imago, su programa que ha sido creado con la intención de desarrollar e incursionar en el autoconocimiento y también aumentar y transformar nuestro nivel de autoconciencia. En el día de hoy estoy muy contenta de traer nuevas reflexiones que nos facilitarán y nos van a motivar a pensar, a sentir, a observar desde otra perspectiva lo que ha venido siendo nuestra cotidianidad, con el fin de que nosotros implementemos nuevas actitudes, nuevas creencias sanas para ayudarnos precisamente en este desarrollo de una calidad de vida óptima en la cual tengamos un mayor equilibrio, una mayor salud, un balance, una armonía, no solamente en el cuerpo físico, pero también en el nivel emocional, el mental y por supuesto que el mismo se vea reflejado y proyectado en todas las áreas de nuestra vida, como son el plano de la materia también, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hacer una metáfora, que me encantan las metáforas, pero también una analogía, ¿verdad? Un poco vamos a hacer una especie de relación, porque ya sabemos que si somos seres integrales, conformados por cuerpo, mente, espíritu, conciencia, y estamos trabajando desde este ser superior que tenemos, desde este ser interior, de nivel más elevado que lo primitivo, pues entonces vamos a comprender que debemos hacer enlaces, relaciones y que debemos ir dejando atrás aquella forma de verlo todo separado y fragmentado, muy propia de nuestra sociedad, muy dual, pero también un poco obsoleta y caduca porque cuando nosotros tenemos una forma de ver los conceptos todos por separado, por aquí está la salud. La salud es una cosa, es un compartimiento. Por otro lado está mi estabilidad emocional. Por otro lado está mi vocación, lo que a mí me gusta hacer. Por otro lado está mi trabajo. Por otra gaveta por allá almacenado están mis relaciones interpersonales. ¿Me entienden? Ese es el hábito que hemos tenido de esta fragmentación. Pero nosotros somos integrados de naturaleza de integración. Conformamos un eje, un conjunto de factores integrados en este eje, en este centro, que es la conciencia. Y que todos estos factores están interrelacionados y son interdependientes. Cuando decimos interdependientes, quiere decir que unos se requieren a otros y se favorecen entre sí. Es decir, nuestra parte emocional nos ayuda a la parte mental a la parte física, en la parte física a la salud emocional, etcétera. Es decir, si nosotros hacemos un análisis, vamos a ver que es así. Cuando nosotros estamos enfermos físicamente, nos repercute la parte emocional, ¿verdad? Igual que si tenemos algún problema, alguna preocupación mentalmente, alguna angustia, nos va a repercutir la parte física. Si tenemos algún pensamiento recurrente de angustia o preocupación por algo, ya nos va a ocasionar un quiebre ahí en la parte emocional y vamos a sentirnos bajos a nivel energético, pero también no vamos a disfrutar tanto de las cosas. Lo vamos viendo como todo está interrelacionado, interdependientes unos de otros. Hemos aprendido en la sociedad, eso sí, que todo está separado. Y eso es desde mi óptica, ¿verdad? Es uno de los problemas o de los puntos que llevan un poco al fracaso en el desarrollo del ser humano. Porque esta separación, esta pequeña condena o juicio continuo, no solo para mí, sino para los otros, la división lo que hace es eso, pues una especie de fracaso, ruptura, pérdida de poder y pérdida de energía. Si nosotros nos queremos empoderar, si nos queremos transformar, tenemos que unir, no separar. Cuando nos hacemos sordos a nuestras propias emociones, y eso ocurre a veces en esta sociedad que es tan desvinculante y guardamos las emociones allá, ¿verdad? En un armario, después nos cuesta un mundo volver a conectarnos con nuestras emociones.
e incluso evitamos situaciones que nos lleven, que sean muy emocionales, ya sea hablando con otras personas, se nos dificulta cuando alguien nos está comentando cosas personales, en las relaciones de pareja, que hay gente que no sabe expresar el afecto o las emociones o expresar sus necesidades también, que eso es un problema serio que existe. Y también no solamente las relaciones de pareja, sino también en los trabajos, con la familia, ¿verdad? Por estar separando, guardando y ocultando. Y también diciendo, descartando la importancia que tienen estas partes en nosotros. Cuando nosotros descartamos una de las partes, empezamos ahí a perder fuerza. Por ejemplo, si decimos la parte emocional no es necesaria porque eso es para los débiles. Sobre todo, digamos, a veces en las sociedades patriarcales en las cuales todo lo que son los sentimientos se ha visto mucho como de la mujer. Entonces es mal visto que el hombre que tenga sentimientos, que se emocione, que se motive, ¿verdad? Entonces el hombre se ha vuelto como más rígido, más despegado de sus emociones, lo cual es absurdo en realidad. Porque el hombre nace con la misma capacidad o emociones, intensidad que la mujer, aunque sean funcionamientos diferentes y percepciones distintas, porque sabemos efectivamente que a nivel neurológico el hombre y la mujer funcionan distinto, de forma conductual, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el hombre no tenga sentimientos, porque si no, no hubiera nacido con lágrimas, no se reiría, no tendría la capacidad de expresar afecto, cariño físico y también hacia sí mismo. Entonces, nos han enseñado en algunas sociedades así, ¿verdad? Y se ha hecho muy desvinculante. Entonces hemos descartado o disminuido el poder de cada parte de nosotros. Una vital para mí es la emocional, vital, ¿verdad? Porque ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos que ser coherentes en la parte emocional. Cuando nosotros nos sentimos como en un camino de desesperación y por fuera vamos ahí lanzando sonrisas pero por dentro seguimos con este estado, va a llegar un momento o que nos vamos a enfermar o que nos vamos a traer algún tipo de problema, o porque lo que nosotros ocultamos, lo que no expresamos se nos manifiesta en el plano de la materia. Así es como funciona. Porque, como les he dicho, somos una frecuencia vibratoria. Entonces, aquello que vamos arrastrando se va a salir de alguna u otra manera. Por eso es que es importante que seamos coherentes y que enlacemos todo y que nos escuchemos. La semana anterior hablábamos de esto, de escuchar al cuerpo, ¿verdad? Y hoy, bueno, que estamos hablando de la separación, de los compartimentos, etcétera, vamos a ver un poco cómo cada parte de nosotros conforma un todo. A esto quiero llegar, a la unidad, ¿verdad? Y cómo este todo tiene un peso lindísimo, como cuando uno hace un cuadro o un diseño, que todo tiene que estar equilibrado, tiene que haber una armonía y no puede ser algo forzado, ¿verdad? Porque en arte, por ejemplo, yo soy artista, en arte uno se da cuenta cuando una composición está forzada o cuando fue una obra que le nació al artista espontáneamente o es algo que está muy recortado, muy pensado. Hay una diferencia enorme ahí en un trabajo y otro. Uno lo siente, precisamente porque es de sentir. Hay que tener un talento, pero también hay que sentir esto. Y en la vida es igual, ¿verdad? No podemos obligarnos y forzarnos a hacer cosas que no nos nacen. Por eso yo siempre les digo que cada uno encuentra su propio ritmo, tiene su propia forma de vivir las cosas y los consejos o las opiniones que yo les voy exponiendo aquí en un abanico de posibilidades es para que ustedes las tomen, las asimilen y las manejen y las resemanticen desde sus universos personales, es decir, que cada uno la proyecte a su manera. Eso es lo divertido de esto, ¿verdad? Decía inicialmente que íbamos a hacer una analogía, una especie y una metáfora, como una comparación. Entonces, me gusta porque en muchas ocasiones hemos hablado de la salud física y aquí vamos a repetir un poco, pero no lo que ya hemos hablado, sino que vamos a hacer una comparación. Hemos dicho en alguna ocasión, ya sabremos que el cuerpo puede estar en un nivel ácido o en un nivel alcalino. El concepto ácido o alcalino que se utiliza en términos de medicina general y en todo lo que es biología está relacionado con el pH del humano, ¿verdad? Entonces, este pH que tenemos nosotros
Es un nivel que tiene un punto, un valor importante en el cual sabemos si tenemos un equilibrio, una armonía en el pH o si nos hemos pasado de ese porcentaje y entonces tenemos un desbalance y ya se nos empieza a manifestar en los exámenes de sangre y todo y con algún tipo de problema en la salud, es decir, cuando estamos muy ácidos. Retomando un poco, a grosso modo, vamos a decir que el pH, es decir, que el ser humano necesita tanto el ácido como el alcalino. Hasta ahí estamos bien. Nosotros requerimos en los alimentos el ácido y también tenemos que alcalinizar. Alcalinizar es como que haya más presencia de agua, ¿verdad? Menos acidez. Entonces, esta alcalinidad viene de ciertos tipos de alimentos. Hasta ahí seguimos bien. Nosotros, cuando el humano muere, lo que ocurre, lo que hace que el cuerpo se descomponga es una acidificación de ese organismo. ¿Qué quiere decir? Que todas las células empiezan a acidificar, el sistema se empieza a acidificar porque ya no hay alcalinidad. Y bueno, esta alcalinidad está en los alimentos, pero también está en la oxigenación, en la presencia de oxígeno. Un ejemplo interesante que a mí me encanta retomar es que en el padecimiento del cáncer, las células cancerígenas necesitan un ambiente ácido, un ambiente carente de oxígeno. Cuando las células cancerígenas se encuentran en un ambiente ácido, libre de oxígeno, ahí se propaga el asunto. Y en cambio, en los ambientes muy oxigenados, muy alcalinizados, donde hay una estabilidad, pues las células trabajan de forma natural, ¿verdad? Esto lo hemos hablado. ¿Y por qué estamos retomando? Pues definitivamente hay una relación entre la acidificación y la acidez del cuerpo físico y oigan y anoten, y la acidificación y la acidez de las emociones. O sea que aquí estamos hablando tanto el pensamiento como el cuerpo emocional que tenemos. Este cuerpo emocional nuestro que va con nosotros a todas partes, estemos conscientes de él o no, tiene grabados en sí todos los registros, recuerdos de todo aquello que hemos vivido, agradable, desagradable, etcétera, etcétera. Y este cuerpo emocional está muy relacionado con el subconsciente. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo dentro de mi sistema de creencias, podríamos decir a modo de analogía que tengo un sistema de creencias acidificante. ¿Cómo es posible? Y tal vez alguien preguntará, bueno, pero en el cuerpo físico, ¿qué cosas lo acidifican? La mayoría de los alimentos son acidificantes, quitando aquellos que son de nivel más alcalino. Por ejemplo, las verduras, las frutas, ¿verdad? Las algas. Hay algunos vegetales que son más ácidos que otros. Por ejemplo, las espinacas son más ácidas, ¿verdad? Los tubérculos son más acidificantes, por ejemplo, que la lechuga, que el repollo. Los alimentos crudos son muy alcalinos, para que entendamos las cosas frescas, ¿verdad? En cambio, todo lo que son los productos, las harinas refinadas, las grasas saturadas, ¿verdad? Como decir el pan blanco, la pasta, los arroces no integrales, los cereales no integrales, el azúcar número 1 y campeón en acidificación. Y eso siempre lo voy a repetir, el azúcar blanca, el azúcar moreno, si ustedes lo buscan en las tablas y se informan en Google o en los libros, van a darse cuenta, incluso libros anticáncer, que son con recetas anticáncer, van a notar que efectivamente todos los tipos de azúcar tienen un nivel de acidificación, ¿verdad? Pero sobre todo el que es más tóxico, por decir así de alguna forma, porque es antinatural, es el azúcar blanco, ¿verdad? Entonces el azúcar blanco, las harinas procesadas, todos estos químicos que le ponen a los alimentos, a los paquetes, todas las cosas que están empacadas, todo esto es acidificante. Entonces, nosotros y las legumbres también hay algunas que son acidificantes. El asunto es que cuando uno se alimenta, uno hace un equilibrio entre las cosas que consume. Entonces, nosotros, por ejemplo, necesitamos comer legumbres. La base de nuestra alimentación debería ser el cereal, por ejemplo.
Siempre les digo, no estoy hablando del cereal de caja que viene azucarado, ¿verdad? Eso no es cereal. Eso ya perdió todo el valor nutricional, según lo que yo he estudiado en macrobiótica, ¿verdad? Lo que vale a nivel nutricional es el cereal, preferentemente integral, que esté puro, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo la avena, pero como no vamos a hablar de dietas alimenticias hoy, nada más estamos explicando, continúo diciendo que la dieta debería ser una dieta equilibrada, en la cual consumiésemos cereales, vegetales, frutas, legumbres, ¿verdad? Y si alguno de ellos es alcalino por naturaleza o ácido por naturaleza, se va balanceando el uno con el otro. Porque nosotros tenemos un pH ácido alcalino, no solamente alcalino. Y evidentemente no podría ser solo ácido porque nos moriríamos. Entonces tenemos que tener un equilibrio, no es un extremo de un lado o del otro. El asunto es que, volviendo a lo que me interesa el día de hoy, las emociones, nosotros tenemos sistemas de creencias que están guardados en el subconsciente y van de la mano con este cuerpo emocional y con nuestros pensamientos automáticos. Esos sistemas de creencias se vuelven para nosotros cuando los reafirmamos mediante la palabra. Cuando hablamos y decimos ideas, conceptos que hemos aprendido de nuestros padres, que hemos escuchado en la calle o que hemos repetido sin cesar desde que tenemos 16 años hasta que llegamos a los 40, y algún día nos damos cuenta, nos oímos diciendo una frase y decimos, yo no creo esto. Y ahí es donde se despierta la conciencia, cuando dejamos de actuar en automático. Pero resulta que ese sistema de creencias que está guardado, pero está activo, es un sistema de creencias que podría ser en un gran porcentaje acidificante. Acidificante porque está amparado en criterios de carencia, de temor, ¿verdad? Cuando se aprende por escuchar a las personas que la vida es dura, que no se puede tener todo, que todo es difícil, que hay que crecer en una sociedad de competencia, con el estrés y la ansiedad de que cuidado si te levantas de la silla porque te van a quitar el campo, ¿verdad? Y así muchísimas cosas y desvirtuándonos de tal manera que nosotros tenemos un sistema de creencias acidificante porque está, por ejemplo, saturado de conductas recurrentes automáticas como por ejemplo la preocupación, la ansiedad, la angustia, el estrés, la reactividad. Entonces, cuando yo tengo estas creencias acidificantes en mi sistema, aquí viene una clave también linda para que descubramos cosas de la vida nuestra. Cuando yo tengo, esto en mi sistema acidificante, ¿verdad? Como una conducta aprendida, y aquí hago un paréntesis, un ejemplito, cuando un niño vivió en un hogar, por ejemplo, conflictivo, aunque no le haya faltado nada económicamente, pero que vivió en un hogar conflictivo o tuvo alguna carencia de los padres o qué sé yo, o hay muchos niños que tienen hogares aparentemente estables, pero que tampoco se les presta atención, ni se les da afecto, ni se les da amor, etcétera. Puedo poner miles de ejemplos, ¿verdad? Pero si ese niño, por ejemplo, vivió en un hogar conflictivo y pasó en su niñez y adolescencia tenso y preocupado, puede ser o por los problemas de los padres o por la inestabilidad del hogar, este niño ya desde muy temprana edad lamentablemente absorbe y aprende a preocuparse, a estresarse, a estar tenso, a estar alerta, porque no sabe qué va a ocurrir, qué va a pasar, empieza a experimentar incertidumbre. Y recordemos que los niños, y aprovecho para decir, están expuestos al ambiente y a los adultos. No es responsabilidad de los niños preocuparse por los adultos. De una vez digo, es responsabilidad de los adultos atender, amar y cuidar a los niños. Y lo digo porque hay muchos adultos que después salen perjudicados tras una infancia de este tipo. Y es en la adultez donde se encuentran con estos escollos. Entonces, estos niños que aprendieron a estar preocupados, tensos, ansiosos, tristes, porque también hay niños que no disfrutan o no gozan de una paz o una serenidad, no tienen un hogar sereno donde estar. Entonces viven inquietos y tristes porque necesitan amor y todas estas cosas, estos casos que he dicho, lo que se traduce es que cuando el niño llega a la adolescencia ya ha ido desarrollando un sistema de creencias que se le pegó o se le instaló en su subconsciente de forma automática, aprendida y absorbida
Esto conduce a que el niño después, cuando es adulto, sin pensarlo, entendamos algo aquí, porque eso me lo han preguntado, no es que el adulto dice, ay, voy a acordarme de una creencia de cuando yo era pequeño, me voy a preocupar porque como tuve un hogar tan inestable, las personas ni cuenta se dan, simplemente les opera el automático. No es natural que vivamos estresados o ansiosos o preocupados. Analicemos cuántos de nosotros tenemos preocupaciones recurrentes y digamos, por ejemplo, nos sale un muy buen trabajo un buen negocio y contentísimos por un par de días, pero resulta que ya después estamos en la estabilidad y buscamos rápidamente, sin saber, algún factor que nos tense. O tal cosa, ese pago que me tenían que hacer y que me debían y que no me han dado, o el problema del primo, de mi primo que me contaron, o la angustia por tal situación que está pasando en tal parte del mundo. Entonces yo inconscientemente busco algo con lo cual roer con la mente, ¿verdad? Es como una especie de rumiar el hueso de la preocupación o del estrés, como decía mi padre, ¿verdad? Es un rumiar. Entonces, efectivamente, la persona no se da cuenta de que tiene una especie de adicción a estar preocupado, de que que ha sucumbido en las redes de unas creencias acidificantes. ¿Por qué son acidificantes? Porque esa tendencia a sentirnos ansiosos, a sentirnos que vamos a perder algo y no sabemos qué, o a preocuparnos, que es aprendida, lo que hace simultáneamente es que acidifica el cuerpo. Entonces aquí viene la parte delicada del asunto. Si yo soy vegetariano y yo entreno físicamente y hago yoga y hago meditación y hago un montón de cosas y practico natación y qué sé yo, ¿verdad? Pero resulta que yo vivo estresado o vivo con una ansiedad recurrente, aunque yo coma bien y coma muchos vegetales y frutas y todo, mi cuerpo se va a acidificar porque el estrés acidifica el cuerpo. ¿Y por qué? Pues porque el cuerpo necesita, cuando está en una situación de peligro, neurológicamente se le dan unas órdenes. Hay que ponerlo en alerta y hay que enviar unos neurotransmisores para que la persona pueda reaccionar velozmente y salir de aquel peligro. Entonces imagínense el nivel que tiene que tener un individuo cuando está expuesto al peligro y tiene que reaccionar rápido. Todo el sistema del cuerpo está atento para pegar un salto enorme, para huir, para atacar. Eso es el estrés. Pero resulta que nosotros estamos expuestos a eso la mayoría de los días. Entonces nuestro sistema empieza a liberar sustancias y a funcionar de una manera no natural que nos mantiene alerta, estresantes y liberando ciertos tipos de neurotransmisores que son tóxicos, que nos llevan a estar deprimidos, a sentirnos mal, ¿verdad? Y tensos y por supuesto enfermarnos físicamente. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo podemos valorarlo? Yo lo que les recomiendo es que cada uno ahí, donde están, piense, recuerde y sienta cuál ha sido su vivir, su andar en estas áreas. Si uno se pone a analizar y uno dice, uy, es que cuando yo estaba adolescente me enfermé mucho de tales y tales cosas y todas eran por estrés. Por ejemplo, si yo tuve tal pérdida y nunca me pude desahogar o algo que me pasó muy fuerte y me enfermé y tuve un padecimiento serio muy intenso, por ejemplo, ahí pueden anotar otra cosa. Si ahora, ¿cuál es mi salud ahora? Y yo digo, bueno, mi salud ahora es estable, cuando tengo problemas de salud, y entonces me pongo a analizar y me doy cuenta que es cuando hay momentos de tensión. Y como en la vida siempre va a haber circunstancias que nos afecten, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién es el que está hablando cuando yo me tenso, cuando mi cuerpo se tensa, se acidifica por creencias subyacentes? El famoso niño interior, ¿verdad? El cuerpo emocional que tiene esas creencias aprendidas que son poco útiles. Y esto no lo digo para que nos descartemos y nos lamentemos de tener ese sistema o esa estructura en el subconsciente que va de la mano con nuestras emociones. Es como para que nos demos cuenta nada más, no pasa nada. No pasa nada en el sentido que aquí estamos para descubrirlo.
para reírnos un rato de ver cómo todas estas estructuras, la verdad es que son, como digo yo siempre, gigantes de papel que hacemos así, soplamos y se desaparecen. Pero para poderlas soplar hay que volverlas a ver, con honestidad y relajadamente, no autocastigándonos ni autoflagelándonos, sino diciendo, hombre, pues sí, yo tengo esta situación en mi vida y me tenso cuando me surgen tales cosas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se mueve ahí? ¿De dónde viene esto? Esta creencia de temor, de ausencia, de pérdida, de control. Porque también si una persona pasó muchos años con muy poca estabilidad y ya después recupera una estabilidad, cualquier amenaza de inestabilidad la puede poner en alerta. Es que es así. Tenemos que entendernos, tenemos que conocernos. Si hemos vivido a la defensiva por situaciones duras que hemos tenido y decimos, he tenido una vida buena, lo que pasa es que he tenido que pasar a la defensiva porque me ha pasado esto y esto y esto. Y yo he tenido que luchar mucho por mi espacio, por mi vida y por todo. Y ahora resulta que entonces cada vez que me pasa algo yo brinco y me estreso y me enfermo del estómago, de la espalda, de la cabeza, de lo que sea. Y es por esto. El automático operando, el automático que va de la mano con el niño interior, con las creencias acidificantes, con los patrones que hemos aprendido y absorbido sin escogerlos, porque los hemos oído en la sociedad, en las casas de los padres, de la familia, y no los escogimos, los absorbimos. ¿Verdad? Siempre he dicho que a nivel histórico, pues nuestros padres también recibieron este tipo de programas y los abuelos y los tatarabuelos, lo cual no es una justificación, pero el ideal es que cuando uno llegara al planeta y naciera aquí en la Tierra, pues los entornos fueran más favorables. El asunto es que no siempre es así, ¿verdad? Y si nosotros estamos aquí hoy todos reunidos en esta conferencia o en esta comunicación que hacemos semana tras semana, ¿verdad? En este grupo de crecimiento, pues es por algo. Todos queremos optimizar nuestra vida, todos queremos aflojarnos, soltar estos nudos, dejar ir estas cargas. Y efectivamente todos en algún momento nos vamos a enfermar de gripe, ¿verdad? O nos va a dar, qué sé yo, tal vez algún tipo de alergia o alguna cosa. Pero que no se nos convierta en un padecimiento crónico que surge del estrés, porque ahí ya hay un dato importante que tomar para poder trabajarlo yo desde mi horizonte. ¿Me explico? Todo esto para mí es maravilloso, que hagamos estos enlaces tan importantes que tal vez nunca hemos hecho y que se vayan reconociendo, ¿saben cómo? Con amor. Que uno diga, uy, sí, es que a mí me pasó esto y esto. Y no se trata de que es que me voy a acordar de todo lo horrible que viví, si es que pasé cosas horribles. O también habrá gente que dirá, pero si yo he tenido una vida muy buena, yo no sé por qué me estreso. Uno no sabe, también a veces hay temores heredados, dicen. Cargas emocionales heredadas, ¿verdad? Entonces hay tanta información que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos. Entonces aquí el asunto es que nosotros lleguemos a este punto y digamos, bueno, me reconozco cuando a mí me ha pasado tal y tal cosa y hoy en día no me voy a enfadar conmigo mismo porque me enfermé, pero la verdad es que ya podría ponerme a pensar un poco. Podría ponerme a pensar un poco porque es que me ocurre esto. ¿Y qué es lo que hay debajo? Porque la maravilla del trabajo que hacemos aquí es que profundizamos y buceamos en nuestro interior. Esta es la forma, profundizando, de que nosotros podamos escuchar este ser interior, este ser superior divino que tenemos aquí y ahora, pero que lo hemos taponeado con una pared de concreto porque estamos muy para lo superficial, para el exterior, para los estímulos externos, para las tapaderas, con medicinas, con esto, con el otro, pero no me escucho, no me oigo y por supuesto que voy a estar escuchando la voz del ser interior. Si vivo encadenado a las redes y a las predestinaciones de las estructuras sociales y no me he dado la oportunidad de darme cuenta que estos grilletes me los puedo quitar cuando quiera, pero tengo que ser consciente para esto, porque si no voy a seguir viviendo para afuera, desconectado de mí, creyendo que todo está engavetado en diferentes compartimentos, que soy un ser humano dividido y por ende, oigan, por ende todo lo de alrededor está fragmentado y dividido. No veo integración ni unidad en el mundo en el que habito. No hay integración ni unidad.
No hay una coherencia. Y recuérdense que la coherencia era vital para la salud, para la estabilidad, para el autoconocimiento y sobre todo para la autoestima. Porque la autoestima es el primer factor, digamos, el heraldo mayor que tenemos para trabajar en esto de las creencias que digo yo que son acidificantes subyacentes. Yo puedo trabajar estas creencias desde mi autoestima, porque si yo me miro y me reprocho, o tal vez recuerde todos los momentos duros que viví y diga, ¿cómo es posible que yo haya pasado cosas tan terribles? ¿Por qué? No me lo merecía. Bueno, puedo tener todos estos pensamientos, pero espero que cuando llegue después de que observé, sentí, experimenté sin reprimir nada, me dé cuenta lo grande que soy hoy. Y no lo grande de edad, sino lo grande. O sea, que yo soy un individuo grande, luminoso, que ha trascendido aquello. Qué fabuloso que es poder llegar y decir con certeza y con convicción y con autoridad qué grande que soy, hasta dónde he llegado, cómo me maravillo de verme. Esto produce una relajación, porque lo he logrado, como cualquier héroe de los libros que me encanta leer. He trascendido todas estas pruebas y la vida, y ahora viene lo mejor. No importa la edad que tenga. Esta aventura que estamos haciendo aquí en Imago es una de estas cosas. Es maravilloso que yo pueda ver mi vida desde otra perspectiva nueva, porque la transformación, el cambio, el crecimiento y la magia están allí. Cuando yo me muevo y veo las cosas desde una forma diferente y automáticamente me estoy dando la oportunidad y me permito ser, que eso es lo mayor que podemos hacer, ser. ¿Verdad? Siempre les digo, hay que ser. No, podemos también tener, pero no estamos hablando aquí de tener, hacer, ¿verdad? Afuera, sino ser. ¿Cómo experimento mi ser interior? ¿Cómo me experimento? ¿Cómo me vivo? ¿Cómo me regocijo en mí mismo? ¿Cómo expreso todo aquello que yo soy? Todo ese universo que tengo, porque soy un universo infinito. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo conozco? Así como estamos hablando aquí, así como estamos hablando hoy. Estas creencias subyacentes que digo yo que son acidificantes, dirán ustedes, ¿pero qué hago con eso? Ya me di cuenta que yo puede que tenga este tipo de creencias, tendencia a la preocupación, a la ansiedad, y entonces les he dicho, no pasa nada porque tampoco es que es un delito. El asunto es que tenemos que instaurar mediante la intención declarada un nuevo sistema de creencias libres de precondiciones ajenas, libres. Es decir, yo soy libre de elegir hoy cómo me quiero sentir. Yo soy libre de elegir hoy si me voy a preocupar o no me voy a preocupar. Cuando yo empiezo a absorber este pensamiento y lo digo de palabra, se me empieza a hacer un hábito. Y además me doy cuenta cuando empiezo a preocuparme por cosas innecesarias que me roban tiempo y energía. Analicen qué cosa en este momento les está preocupando que pueden resolver. Ya. Les garantizo que no tiene solución ahorita. Probablemente. Entonces, ¿para qué están pensando en eso? ¿Para qué pensamos en eso? Eso lo hemos aprendido. Quitémonos esas conductas aprendidas, ¿verdad? Pero es solo mediante la observación, reconociendo esos pensamientos que uno dice, ¿para qué estoy pensando esto? Ya estoy de vuelta otra vez en esa estructura de preocúpate, angústiate, estrésate, por lo que sea. O la culpabilidad, cuando nos sentimos mal en los roles sociales, que no cumplimos en el trabajo, que no somos lo suficientemente capaces, que no tal vez no somos buenos amigos, buena pareja, buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres. Siempre esa clasificadera y esa comparación. Entonces, cuando nos metemos ahí, observémonos y detengámonos y digamos, no, fluyamos con la vida. La semana pasada hablábamos de la energía y las obstrucciones. ¿Recuerdan? Para fluir con la vida y para que haya una armonía, hay que ir acomodándose, hay que ir sintonizando todas nuestras partes y observarlas con amor y alegría. Y darnos cuenta, por eso les digo que uno se ríe porque se da cuenta efectivamente de aquellas cosas que se las oyó a alguien decir y uno las va repitiendo. Y cuando uno se da cuenta que uno repite lo que alguien decía, uno dice, ¿para qué estoy yo repitiendo esto? Y da risa. Esto lo decía sutano, mengano, mi tío, mi hermano, mi padre, pero yo no lo creo. O lo decía mi madre, mi abuela,
O se lo oí tanto decir a la gente en el trabajo que yo también me lo creía y voy repitiéndolo, pero la verdad es que no lo creo. Oigámonos al hablar. Empecemos a incorporar frases más optimizadoras, más alcalinas. Porque lo que quiero que comprendamos es que el trabajo para una autosanación va de la mano entre el cuerpo físico, la mente, el espíritu y las emociones. No podemos trabajar solamente el cuerpo físico solo, solamente las emociones y el cuerpo descuidado, con una mala alimentación, cero ejercicio y dejárselo todo a las terapias y yo no hacer ningún trabajo. Así no es. Somos seres integrados. Tenemos que hacer un enlace entre estas partes que les he dicho, que haya una coherencia. Y vamos a empezar a ver resultados, pero eso sí, no nos presionemos con el almanaque en el hombro a ver cuándo vamos a ver los resultados. Aquí lo que tenemos que disfrutar, y eso es importante porque es nuestra frecuencia vibratoria, lo que tenemos que disfrutar es este proceso de la vida, de la existencia en el presente. Ya ahí eso nos da relajación. Porque si decimos, llevo un mes pensando estas cosas y tratando de incorporar un nuevo sistema, pero no he visto porque sigo tenso, pero no se presionen. Mientras más lo que se resiste persiste, como dicen popularmente. Mientras más se fijen en que ustedes tienen creencias así, que siguen preocupándose, más las van a sostener. Nada más identifiquen qué cosa que a ustedes es recurrente, que están preocupados y vuelvan su atención a otra cosa que les agrade. Aprendamos a trabajar con nuestras emociones. No a reprimirlas, sino a trabajar con ellas. Y también a fluir con la vida. Porque yo les he dicho en varias ocasiones que la vida es para estar sanos y gozosos, ¿verdad? Y que en los periodos difíciles o tensos que vienen olas y que nosotros nos mueven, nos tambalean, pero que no nos doblen, no nos quiebren, ¿verdad? Que seamos flexibles en esas situaciones. Y para eso es que tenemos que ir colocando mediante la sustitución nuevas creencias. Y no se trata de que yo tengo que desarrollar una lista de 45 cosas. Tampoco nos presionemos tanto porque el sistema nos exige tanto que a veces decimos, bueno, entonces hago una lista de 20 cosas que quiero hacer y al final no hago ninguna porque es que no tengo tiempo para nada, ni siquiera para respirar, ni siquiera para sentarme. ¿Cómo voy a hacer esas 20 cosas? Entonces se trata como de que yo llegue y me tome en serio, pero con alegría y disfrutando este momento, ¿verdad? Y escoja cómo me quiero sentir, por lo menos empezar por ahí. ¿Cómo les gustaría sentirse? Oh, yo quisiera sentirme sereno, tranquilo. Bueno, eso es un objetivo. Eso es un nuevo pensamiento. ¿A qué nos recuerda la serenidad y la tranquilidad? ¿Cómo nos podemos acercar a esa emoción? Y cuando la empezamos a traer a nosotros y a ver cosas que representan para nosotros serenidad, la vamos a obtener. Y después se va a convertir en un hábito para nosotros. ¿Me comprenden? Es así. Tiene que ser fluido y espontáneo, ¿verdad? Nada riguroso ni rutinario. Hay que disfrutar este proceso. Entonces, la parte de la comparación de ácido y alcalino es porque hay que tener una dieta sana, sí. Es muy bueno hacer el ejercicio, sí. Hay que desconectar un poco del ruido mental con la meditación y respiración, sí. Hay que hacer trabajo interno, sí, pero todo enlazado. Si yo sigo creyendo en la fragmentación de mi totalidad, si sigo creyendo que yo estoy separado, de que el cuerpo es allá, como les dije ahora, solamente medicinas y ya, eso no me corresponde, no es conmigo, entonces la verdad es que voy a vivir de una medicina tras otra y de un padecimiento a otro porque no me estoy conectando conmigo mismo. Y resulta que hay cosas que si bien es cierto son ocasionadas por condiciones biológicas, la mayoría les he dicho que tienen un desencadenante emocional. Entonces, si yo puedo hacer algo por mí ahora aquí en mi casa, ¿por qué no lo voy a hacer? O en mi oficina, ¿por qué no lo voy a hacer? O tengo que esperarme hasta estar en un momento crítico y enfermo gravísimo para que ya entonces se me ocurra hacer algo. Aprovechemos los que estamos aquí, que no hemos caído en esto. Y los que ya han pasado por un trance severo, pues también aprovechemos para ayudar a transformarnos y a liberarnos de aquellas cargas que nos acidifican tanto a nivel emocional. El dolor, la tristeza, son emociones que tenemos que experimentar. Pero cuando tenemos una vida en la cual recurrimos con mucha frecuencia a estas emociones de preocupación y de estrés, acidificamos el cuerpo.
Entonces no le ayudamos porque tal vez si estamos con una dieta sana, repito, no lo vamos a lograr. Es decir, nosotros somos seres humanos que el patrimonio es nuestra vida, nuestra experiencia mientras estamos aquí en este planeta, ¿verdad? Entonces, mientras dura nuestra vida, nuestra labor es integrar todo esto que tenemos aquí, que nos ha sido otorgado, y engrandecernos, y que este proceso se nos haga divertido, pero que seamos astutos, no que nos expongamos a la toxicidad, ¿verdad? No que sigamos siendo indiferentes ante nosotros mismos. Establezcamos entonces, como les dije ahora, unos pensamientos y unas emociones más alcalinizantes, más liberadores, más catárticos. Por ejemplo, sustituyamos esa estructura vieja de creencias de preocupación por una estructura de serenidad, de relajación. Y si me dicen, sí, pero es que yo nunca he sabido relajarme porque toda mi vida he vivido muy tenso y no tengo tiempo para ir a clases de algún tipo de cosa entonces digo, no hay problema. El asunto es que tienes que tomar una decisión de querer estar más relajado. Y el primer ejercicio sería ponerse a pensar qué es relajación para ti. ¿Qué implica la relajación? Abordemos los conceptos desde ahí. ¿Qué significa para nosotros cada cosa? Y vamos a descubrir maravillas. Y vamos a encontrar cosas muy simples que tenemos en nuestras casas para relajarnos. Qué sé yo, la música, leer, estar sentado, tumbado ahí en una silla un rato viendo, ¿verdad? En la terraza, en el jardín, caminar por el parque, hacer ejercicios de respiración. Puedo hacer tantas cosas, ¿verdad? Estar conmigo, escucharme, escribir un poco al respecto de cómo me siento conmigo mismo hoy para conocerme un poco más. Cosas que nunca hemos hecho, ¿verdad? De forma consciente. Hay miles de cosas que podemos hacer, pero cada uno tiene que ver qué le resuena. No es lo mismo lo que para mí significa serenidad, definitivamente no es lo mismo lo que significa serenidad para alguno de ustedes. Todos tenemos códigos distintos y eso es lo bonito, la variedad, ¿verdad? Entonces, empecemos por descubrir qué emoción queremos experimentar, cuál es el canal que queremos entrar, en qué canal. Por ejemplo, en el radio, con esto concluyo, las emisoras de radio las sintonizamos y a veces hay mucho ruido y está mal sintonizada y tenemos que ayudarle a esa emisora a que pues sintonice bien y la escuchamos con claridad. Así es con las emociones. Tenemos que sintonizarnos en la que queremos. Nadie va a estar escuchando una emisora que le desagrada o un anuncio que le choca y se va a torturar oyendo al individuo hablar. Lo quita y cambia y pone otra emisora. Eso es todo. Así hay que hacer con nuestra parte de creencias subyacentes. No hay que saber realmente, porque tal vez no podamos entrar a profundidad y saber cuál es la creencia. ¿Qué nos pasó para que creyéramos en este estrés, en esta preocupación, para que entráramos en este estado de alerta? Tal vez no nos acordamos o ni sabemos, no importa, pero ya nos dimos cuenta que vivimos con recurrencia al estrés, recurrencia a la preocupación, a la ansiedad o al pesimismo, que hay gente que pues parece que busca por todas partes que puede ser más pesimista, ¿verdad? Entonces cuando descubrimos estas cosas, por ahí decimos, es que yo siempre estoy tendiendo a sintonizarme con esta emisora de depresión. Eso quiere decir que en mi subconsciente, ahí en las creencias aprendidas, hay una emisora que me instalaron, que yo no escogí, depresiva. Tensa, agobiada, abrumada. ¿Y cómo puedo hacer hoy desde mi presente? Pues bueno, yo aquí tengo la misma capacidad para escuchar la radio, solo que más amplificada, ¿verdad? Ahora es con plus, porque yo puedo llegar y elegir qué quiero oír. Y para eso tengo que identificarme y sentir, no solamente pensar, sentir qué es para mí la serenidad, qué es para mí la calma, qué es la alegría. Porque hay personas que piensan, como les he dicho, que la alegría son chispazos o gotitas o segundos, nada más. Y que la vida es todo puro estrés y pura carrera y pura preocupación para ciertas partículas de gozo. Ese es un cuento que nos han vendido a nivel social, ¿verdad? Eso es falso. El que se quiera conformar con eso puede vivir así, pero es muy mediocre. Nosotros podemos acceder a un estado de gozo y eso es un tema para otro día, aunque ya se los he dicho en muchas ocasiones. ¿Y cómo empieza el gozo? Vean lo que estamos haciendo, liquidando. Liquidando no significa matar nuestras creencias o anularnos individualmente.
significa reconocer y transformar y cambiar, sustituir por algo nuevo. Entonces, bueno, espero que les haya sido de utilidad este episodio. Les envío un abrazo enorme a todos. Ya saben que si les ha gustado pueden dejar un like, un me gusta, manita arriba, corazón si están en iVoox. Pueden suscribirse en ambos canales, tanto en el de podcast iVoox como en el canal Gloria Rivero Roch en YouTube. Así que si tienen alguna consulta, comentario o solicitud, también yo abajo les dejo todos los links, ¿verdad? Los enlaces, es decir, el correo electrónico y demás, por si quieren escribir o etcétera. Muchísimas gracias por haber estado y nos vemos la próxima semana, o más bien nos escuchamos de nuevo el próximo lunes con más.